Hemos oído muchísimo sobre el conflicto de Israel y Palestina, una sangrienta secuencia histórica de muertes, que para entender un poco de ella debemos tal vez retomarnos por lo menos hasta 1948 o 1967, con la guerra de Israel contra las alianzas árabes, cuando el pueblo judío aún no se armaba como ahora, ni buscaba hacer muros de contención en Gaza, o tal vez más atrás, con las primeras inmigraciones de judíos a territorio palestino, por ahí por el 1880 al 1948, cuando esas tierras no eran más que polvo y pastores que deambulaban, sin estructura alguna, antes del Estado de Israel y del sionismo. Los judíos llegaron a sembrarla y darle vida. O podríamos centrarnos en entender cómo Inglaterra le prometió a los judíos sionistas las tierras palestinas, que en ese momento eran colonias de Inglaterra, a cambio de ayuda para vencer a Hitler, a la vez que también se las prometían a los reyes árabes, para que se unieran a los aliados contra la Alemania nazi. Podríamos hacer uso de diferentes sucesos históricos para encontrar un bando que apoyar, si Israel o los palestinos. Mirar diferentes causas de la reacción violenta del Estado de Israel, como los numerosos cohetes lanzados por Hamas cada cierto tiempo, no solo ahora, sino que siempre, que no tienen repercusión en los medios, muchos de ellos, solo porque Israel los intercepta y no logran matar niños judíos, pero no por eso la intención no deja de ser asesina. Como lo es la carta también magna del movimiento Hamas, que promulga la muerte de todo judío y la exterminación del Estado de Israel, que esconde sus armas en casas y hospitales, entre su mismo pueblo, que construye túneles donde no solo se contrabandea comida, también armas y bombas con las que Hamas pelea. Este grupo, que algunos dicen es solo un movimiento de resistencia contra la ocupación, en realidad es un grupo político de asesinos y de gente que está buscando sangre por derramar. El mismo hijo de uno de sus fundadores, Mossad Hassaf Youssef, aclaró en una entrevista a CNN que la intención de Hamas no es solo destruir Israel hasta los cimientos, sino además establecer un Estado islámico, y que para esto instruye niños en las mezquitas para autoinmolarse por esta causa. Algunos países de Sudamérica, o mejor dicho, algunos presidentes o políticos de Sudamérica, han declarado su oposición al accionar de Israel al defenderse. Pero si el vecino de su nación es liderado por un grupo como Hamas, si eso ocurriera en Latinoamérica, con intenciones declaradas de exterminarlos de la tierra, con un centenar de cohetes lanzados al año, ¿esos políticos se sentarían realmente a esperar? Por otro lado, algunos, por el amor que se tiene a los judíos, por ser portadores de la historia de Dios con el hombre, del antiguo pacto, la ley y la descendencia que nos trajo en la carne a Cristo, creerán que está prohibido criticar el accionar de Israel. Pero la verdad es que el mismo Cristo confrontó a los judíos un par de veces, les llamó generación incrédula. También a otros les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, en Juan 8:44. El profeta Juan, el Bautista, les llamó generación de víboras, en Mateo 3:7. Esteban les dijo duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, en Hechos 7:51. Y no por esto cayeron en maldecir a Israel, porque confrontar con la verdad no es maldición, sino justicia. Así que según estos versículos que leemos, ser judío no exime de ser confrontado con la verdad. Al contrario, se tiene una mayor responsabilidad de actuar en la justicia de Dios. Por otra parte, el apóstol Pablo, el mismo que en Hechos 28, del 25 al 31, encontramos que confronta, recitando al profeta Isaías a sus hermanos judíos, para que crean en Cristo, pero viendo la dureza de sus corazones decide ir a predicar a los gentiles. Este Pablo nos muestra que el Señor es fiel y no olvidará a Israel, no porque ellos lo merezcan, sino por amor de su nombre y de su pacto con aquellos israelitas piadosos que le creyeron, y fueron los héroes de la fe, los santos y profetas en quienes moraba la unción de Cristo. Ahora, ser judío no exime de crítica.
ni es maldecirlo decir algo que es verdad, ni hace sus acciones buenas solo por venir de ellos. Menos nos vuelve enemigos de Israel no estar de acuerdo con las decisiones del Estado o gobierno de turno en Jerusalén. Muchos de los profetas de la antigüedad no lo estuvieron, y algunos judíos hoy en día tampoco lo están. Mi intención es poner un balance correcto al decir todas estas cosas. Si somos iglesia, debemos ser justos y ver desde los ojos de Dios todas las cosas, con entendimiento, justicia y misericordia, y no caer en una idolatría por Israel, sino que verlos como Dios los ve. El conflicto de Israel y palestinos posee raíces muy antiguas. Desde los días de Abraham, queramos o no, Ismael pudo haber muerto en el desierto de Berseba, cuando Agar fue echada y se quedó sin agua. Pero Dios envió un ángel para evitar que Ismael muriera. Y no solo eso, le dijo: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Aquí queda explícito que la intención de Dios es hacer de Ismael y de las etnias que salieron de él una gran nación. Así que no podremos borrar aquello que Dios ya determinó. ¿Por qué Dios evita la muerte de Ismael? Bueno, la respuesta es muy sencilla cuando lo vemos a la luz de Cristo. Porque los árabes, como otras etnias, pueden en este nuevo pacto en Cristo Jesús, con la sangre que habla mejor que la de Abel, ser primogénitos en Cristo como cualquier otra etnia, entrar junto a millares de ángeles al reino y a la Jerusalén celestial. En este nuevo pacto son hijos de Abraham los que viven por fe, que caminan en la circuncisión del corazón, como bien dijo Pablo. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Romanos 9, del 7 al 8. Esta promesa de la que habla Pablo es Cristo, y es una promesa para judíos y palestinos. Y en él todo hombre puede ser salvo, puede ser hijo, y puede ser incluido entre los primogénitos. Y no hay hijos de primera o segunda categoría. No es más hijo de Dios el judío que se convierte, porque el antiguo pacto ha terminado. Jesús cumplió la ley para el pacto eterno, al que llamamos nuevo pacto, que abarca judíos y árabes. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros cuando vemos las noticias y los conflictos? Oremos entonces por la paz en Israel y en Gaza, por la paz entre palestinos y israelitas. Porque ¿de qué bando está Dios? Dios está en el bando del que sufre, en el bando del que ama su verdad. Estemos entonces también en el bando del que necesita oración para ser libre de su postura extremista. Oremos por los niños que sobrellevan la violencia, la mutilación y el dolor. Oremos para que la obstinación salga y el odio salga de aquellos líderes que promulgan la guerra, que impulsan el terrorismo. Oremos desde el corazón de Dios, buscando que su voluntad se haga, que su reino alcance a los que no le conocen, judíos y palestinos, para que venga en verdad la paz, una paz que el mundo no puede dar. Sean todos muy bendecidos.